Supe por una llamada desconocida. Van a vaciar su cuenta hoy. Lo que pasó después me cambió para siempre. En ese momento, mi mundo se derrumbó como un castillo de naipes bajo la lluvia. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen del Rosario Núñez. Tengo 72 años y vivo en el barrio de San Ángel, en Ciudad de México. Esta mañana me desperté como todos los días desde hace 5 años, sola en una casa que antes bullía de risas y ahora solo guarda ecos de voces que ya no me buscan. El silencio se había vuelto mi compañero más fiel, más constante incluso que el dolor en mis rodillas artríticas que me recuerdan cada mañana que los años no perdonan. Eran las 8:30 cuando sonó el teléfono. Ese aparato negro que cuelga en la pared de la cocina, el mismo que instaló mi difunto esposo Ramón hace 20 años, cuando aún creíamos que la familia era para siempre. Últimamente, ese teléfono era más bien un objeto decorativo. Mis hijos casi nunca llamaban, y cuando lo hacían, era para pedirme algo: dinero para los gastos de la escuela de los nietos, ayuda con el enganche de un auto nuevo, o simplemente para recordarme que debía transferir la mensualidad que les daba por cariño. La voz del otro lado era masculina, nerviosa, como si el hombre estuviera corriendo mientras hablaba. Señora Carmen, no me conoce, pero tengo que advertirle algo urgente. Van a vaciar su cuenta bancaria hoy mismo. Su familia, señora, su propia familia está por robarle todo su patrimonio. Mi mano se aferró al auricular como si fuera lo único que me mantuviera en pie. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Quién habla? ¿Cómo sabe usted? ¡Ay! Soy Esteban Morales. Trabajé en Banco Azteca durante 15 años. Usted me ayudó una vez cuando mi hija necesitó una operación de urgencia. ¿Se acuerda? Yo era el gerente de la sucursal de Coyoacán. Usted me prestó 50,000 pesos sin pedirme ni un papel firmado. La memoria me golpeó como una ola fría. Sí, me acordaba. Un hombre desesperado, con los ojos hinchados de tanto llorar, me había contado que su niña de 8 años necesitaba una cirugía del corazón y el seguro no la cubría completamente. Sin pensarlo 2 veces, fui al banco al día siguiente y le transferí el dinero. Nunca me lo devolvió, pero tampoco se lo reclamé. Algunas cosas valen más que el dinero. Esteban, pero ¿cómo sabe usted de mi cuenta? Porque aún tengo contactos en el banco, señora Carmen. Y esta mañana me llamó un amigo muy preocupado. Su hijo mayor, Roberto, y su nieto Joaquín fueron al banco ayer. Presentaron unos papeles, documentos que dicen que usted ya no está en condiciones de manejar sus propias finanzas. Están tramitando una orden judicial para tomar control de todo su patrimonio. Las palabras de Esteban caían sobre mí como martillazos. Roberto, mi hijo mayor, el que crié con tanto sacrificio después de que su padre muriera en ese accidente en la construcción cuando él apenas tenía 12 años. Roberto, a quien mantuve estudiando ingeniería trabajando 18 horas diarias, limpiando oficinas en la Torre Latinoamericana. Roberto, que ahora vive en Las Lomas en una casa que vale varios millones de pesos y maneja inversiones en el mercado de acciones como si fuera un experto financiero. No puede ser. Roberto jamás me haría eso. Es mi hijo. Yo lo crié sola. Sacrifiqué todo por él. Señora, escúcheme bien. En este momento tienen autorización para transferir 4,200,000 pesos de su cuenta principal a una sociedad registrada en las Islas Caimán. Además, van a liquidar sus inversiones en dólares y sus acciones de Telmex que su esposo le dejó. Estamos hablando de toda su fortuna, señora Carmen. El teléfono se me resbaló de las manos. 4 millones de pesos. Mi vida entera de ahorros, de privaciones, de no comprarme un vestido nuevo para poder guardar cada centavo que sobraba después de mantener a mis hijos. Todo ese dinero que Ramón y yo juntamos vendiendo tamales en el mercado de Xochimilco durante 30 años. Levantándonos a las 4 de la mañana para preparar la masa, trabajando bajo el sol inclemente y la lluvia torrencial. Todo ese capital que había crecido poco a poco con inversiones conservadoras, con la disciplina de quien conoce el valor del trabajo honesto,
Me agaché a recoger el auricular con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. ¿Sigue ahí, señora Carmen? Sí. Sí, aquí estoy. Pero no entiendo. ¿Cómo pueden hacer eso sin mi autorización? Porque presentaron un certificado médico que dice que usted sufre de demencia senil. Y una declaración jurada de su nieto Joaquín, confirmando que usted ya no reconoce ni su propio nombre. Con esos documentos, cualquier juez autoriza la tutela legal. Joaquín, mi nieto adorado, el niño que prácticamente crié mientras Roberto y su esposa Patricia se iban de viaje cada fin de semana. Joaquín, que venía a dormir a mi casa cuando tenía pesadillas, y yo le cantaba La Llorona, bajito, hasta que se quedaba dormido en mis brazos. Joaquín, que ahora tiene 26 años y trabaja en una empresa de criptomonedas, siempre presumiendo de sus bitcoins y sus inversiones en tecnología. El mundo se me vino encima. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia, donde había consolado a mis hijos cuando llegaban llorando de la escuela, donde había planchado uniformes escolares hasta altas horas de la madrugada. De repente se sintió ajena, hostil. Las fotos en el refrigerador, Roberto graduándose de ingeniero, Joaquín en su primera comunión, Patricia el día de su boda, me miraban como testigos mudos de una traición que no podía procesar. Señora Carmen, ¿me escucha? Tiene que ir al banco inmediatamente. Mientras usted esté presente y demuestre que está perfectamente lúcida, pueden detener la operación. Pero tiene que darse prisa. En 2 horas más, todo su patrimonio habrá desaparecido. Colgué el teléfono y me quedé parada en medio de mi cocina, sintiendo cómo cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos como tambores de guerra. Alrededor mío, la casa que había sido mi refugio durante 40 años de repente se sentía como una trampa. Los muebles que había comprado con tanto esfuerzo, las cortinas que había cosido a mano, los jarrones que Ramón me regalaba cada aniversario, todo parecía estar esperando a que yo desapareciera para poder ser repartido entre herederos impacientes. Me miré en el espejo del pasillo camino al dormitorio. Ahí estaba Carmen del Rosario Núñez. Cabello canoso recogido en un moño sencillo, arrugas que contaban la historia de 72 años de vida, ojos que habían visto partir al amor de su vida y que ahora descubrían la peor traición posible. En ese reflejo vi a una mujer que había sido madre, esposa, abuela, cuidadora, proveedora, pero que tal vez nunca había sido dueña de su propia vida. Me vestí con mi vestido azul marino, el que usaba para ocasiones importantes, y tomé mi bolsa negra de piel que Ramón me había regalado en nuestro último aniversario. Dentro tenía mi credencial de elector, mi tarjeta del banco, y una foto pequeña de mis nietos que siempre cargaba por si acaso algún día la necesitaba para presumir con las vecinas. Mientras caminaba hacia la parada del autobús por la avenida Universidad, pensé en todas las veces que Roberto me había dicho: «Ay, mamá, no te preocupes por el dinero. Nosotros nos encargamos de todo cuando ya no puedas». Todas las veces que Patricia había comentado, casi sin querer: «Qué bueno que Carmen tiene sus ahorros bien guardaditos. Uno nunca sabe qué puede pasar». Todas las veces que Joaquín me había preguntado, con esa sonrisa que yo creía inocente: «Abuela, ¿tienes tu dinero en inversiones seguras? Porque yo te puedo ayudar a manejarlo mejor». Ahora entendía que esas conversaciones no habían sido muestra de cariño o preocupación. Habían sido reconocimiento del terreno, cálculos fríos de cuánto valía mantenerme contenta hasta que llegara el momento de cobrar la herencia. El autobús llegó lleno, como siempre a esa hora. Me senté junto a una mujer joven que cargaba a un bebé dormido. Al verlos, recordé cuando Roberto era así de pequeño, cuando dependía completamente de mí, cuando yo era su mundo entero. ¿En qué momento ese niño indefenso se había transformado en alguien capaz de robarle a su propia madre? Durante todo el trayecto hacia el banco, una sola pregunta se repetía en mi cabeza, como un mantra doloroso. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? El banco estaba abarrotado como siempre los martes por la mañana. Filas interminables de personas esperando para cobrar cheques, hacer depósitos o resolver los 1000 problemas que surgen cuando tu vida depende de números en una pantalla.
Me formé en la cola de atención personalizada, sintiendo cómo cada minuto que pasaba era un minuto menos para salvar lo que había construido durante toda mi vida. La ejecutiva que me atendió se llamaba Mónica Herrera, según decía su placa dorada. Una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa profesional que se desvaneció en cuanto le expliqué el motivo de mi visita. Señora Núñez, efectivamente tenemos una orden judicial pendiente de ejecutarse. Su hijo Roberto Núñez Morales presentó ayer toda la documentación necesaria para asumir la tutela de sus bienes. Según los papeles que tenemos aquí, usted padece deterioro cognitivo severo y ya no está en condiciones de manejar su patrimonio. Eso es mentira. Como puede ver, estoy perfectamente lúcida. Puedo responder cualquier pregunta, recordar cualquier dato de mi cuenta, firmar como siempre lo he hecho. Mónica me miró con una mezcla de compasión y nerviosismo. Era evidente que esta situación la incomodaba, pero las reglas del banco eran claras. Entiendo su preocupación, señora, pero necesitamos que un médico oficial certifique su estado mental actual. El certificado que presentó su familia fue emitido por el doctor Armando Salinas, neurólogo del Hospital Ángeles. Es un documento legal válido. Doctor Salinas. Ese nombre me golpeó como un rayo. Nunca en mi vida había visitado a ningún neurólogo. Nunca había pisado el Hospital Ángeles. ¿Cómo era posible que existiera un certificado médico con mi nombre si yo jamás había sido examinada por ese doctor? Señorita, yo nunca he consultado a ese médico. Nunca he estado en ese hospital. Ese certificado es falso. Señora Núñez, comprendo que pueda estar confundida, pero... ¡No estoy confundida! Mi voz se alzó más de lo que pretendía, atrayendo las miradas curiosas de otros clientes. Estoy siendo víctima de un fraude, y necesito que detengan cualquier transferencia inmediatamente. Mónica tecleó algo en su computadora, su expresión volviéndose más seria a medida que leía. Señora, veo aquí que la transferencia está programada para ejecutarse automáticamente al mediodía. Son las 11:40. Necesitamos actuar rápido si realmente hay irregularidades en la documentación. Llamó a su supervisor, un hombre mayor llamado licenciado Ramírez, quien revisó mi expediente con meticulosa atención. Durante esos 20 minutos eternos, mi mente no podía dejar de darle vueltas a una pregunta. ¿Cómo habían conseguido Roberto y Joaquín que un médico firmara un certificado falso? Señora Núñez, vamos a suspender la transferencia temporalmente mientras se investiga la autenticidad de los documentos. Pero necesito que entienda que si la documentación resulta ser válida, la operación se ejecutará sin más demora. Salí del banco con una sensación agridulce. Había ganado tiempo, pero la batalla apenas comenzaba. Durante el camino de regreso a casa, decidí hacer algo que jamás pensé que tendría que hacer: espiar a mi propia familia. Llegué a mi casa cerca de las 2 de la tarde. Roberto's auto estaba estacionado frente a mi puerta. Un BMW en negro último modelo que había comprado hace 6 meses, presumiendo que sus inversiones en el mercado bursátil le habían generado excelentes dividendos. Ahora me preguntaba si parte de ese dinero no habría salido de mis propias cuentas sin que yo lo supiera. Entré por la puerta de atrás, la que da directo a la cocina, y escuché voces en la sala. Roberto, Patricia y Joaquín estaban sentados en mi sofá, hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que pudiera escuchar desde el pasillo. «Ya está todo arreglado», decía Patricia con esa voz suya que siempre me había parecido demasiado dulce para ser sincera. «El doctor Salinas es amigo de mi hermano. Por 30,000 pesos firmó todo lo que necesitábamos». «¿Y si la vieja se da cuenta?», preguntó Joaquín con una frialdad que me heló la sangre. Mi nieto, el mismo que hasta hace 3 años me decía, «Abuelita bonita», y me pedía que le hiciera sus quesadillas favoritas. «No se va a dar cuenta de nada», respondió Roberto. «Hace meses que está perdiendo la memoria. El otro día me preguntó 3 veces seguidas qué día era. Además, aunque sospechara algo, ¿quién le va a creer? Nosotros tenemos un certificado médico oficial». Patricia se rió, una risa seca que me atravesó como un cuchillo. «Lo mejor de todo es que ella misma nos está financiando la operación. Los 30,000 pesos para el doctor los saqué de la tarjeta de crédito que tiene a mi nombre como
gastos de emergencia familiar. Me quedé paralizada contra la pared del pasillo. Durante años, Patricia había manejado esa tarjeta de crédito para compras del hogar, medicinas, gastos escolares de los niños. Yo la había agregado como usuario autorizado porque confiaba en ella, porque pensé que era más cómodo que ella comprara lo necesario sin tener que pedirme dinero cada vez. Mamá va a estar mejor así, continuó Roberto con una convicción que sonaba casi ensayada. Ya no va a tener que preocuparse por el dinero, por las inversiones, por nada. Nosotros nos haremos cargo de todo. Además, con todo ese capital podemos expandir el negocio, agregó Patricia. Roberto puede invertir más en bitcoins y criptomonedas. El mercado está perfecto ahora. En un año podríamos triplicar la fortuna de tu mamá. La fortuna de mamá no, amor. Nuestra fortuna. Una vez que tengamos la tutela legal, técnicamente todo será nuestro para administrar como nos parezca mejor. Joaquín tosió incómodo. ¿Y si después la abuela quiere algo? No sé, algún capricho, algún gasto personal. Le vamos a dar una mensualidad, explicó Roberto como si estuviera hablando de un animal doméstico. 5,000 pesos al mes están bien para una señora de su edad. Para comida, medicinas básicas, esas cosas. No necesita más. 5,000 pesos. Menos de lo que Patricia gastaba en su manicura mensual. Menos de lo que Roberto pagaba por una cena en sus restaurantes favoritos de Polanco. Esa iba a ser mi asignación después de haber trabajado 70 años de mi vida. ¿Y si se pone rebelde? Insistió Joaquín. La conozco. Abuela puede ser muy terca cuando quiere. Por eso contraté a la señora Esperanza, respondió Patricia. Oficialmente es una enfermera de compañía para cuidar a tu abuela. Extraoficialmente, se asegura de que Carmen no haga llamadas sospechosas ni visite lugares donde pueda causar problemas. Esperanza, la mujer que habían contratado el mes pasado supuestamente para ayudarme con la limpieza y tenerme compañía. Una señora de unos 50 años, callada y eficiente, que siempre parecía estar cerca cuando yo hablaba por teléfono o cuando recibía visitas. Pensé que era casualidad, pero ahora entendía que era vigilancia. Esperanza ya tiene instrucciones claras, continuó Patricia. Carmen no puede salir sola, no puede ir al banco sin supervisión, y cualquier conversación extraña que tenga con visitantes debe ser reportada inmediatamente. Me senté en el piso del pasillo, sintiendo como si alguien me hubiera vaciado todo el aire de los pulmones. No era solo una traición financiera, era una conspiración completa para convertirme en prisionera de mi propia casa, para borrarme como persona independiente y transformarme en una pensionada dependiente bajo el control total de mi familia. Lo único que me preocupa, dijo Roberto después de una pausa, es que mamá mencionó ayer algo sobre llamar a un abogado. Dijo que quería revisar unos papeles. No te preocupes, lo tranquilizó Patricia. Esperanza ya escondió todos los directorios telefónicos y anotó los números de cualquier abogado que mamá pudiera conocer. Además, desde mañana vamos a decirle que el teléfono está descompuesto. ¿Y si trata de salir para buscar ayuda? Las llaves del coche ya las tiene Roberto. Y Esperanza tiene órdenes de no dejarla salir sola bajo ninguna circunstancia. Si insiste, le podemos dar algún calmante suave en el té de la tarde. Calmantes. Querían drogarme para mantenerme dócil y manejable. Escuché que se levantaban del sofá. Roberto habló una vez más. En una semana, cuando todo esté oficializado, vamos a poder liquidar las inversiones en dólares y las acciones. Eso nos va a dar liquidez inmediata para los primeros proyectos. ¿Cuánto calcula que podemos sacar en total?, preguntó Joaquín. Entre efectivo, inversiones, el valor de esta casa y los terrenos en Cuernavaca que mamá heredó del abuelo, estamos hablando de casi 8 millones de pesos. Una cantidad que nos permitirá vivir cómodamente y hacer crecer nuestro patrimonio neto durante años. 8 millones de pesos. Mi vida entera reducida a un número que ellos ya habían calculado y repartido antes de que yo estuviera muerta. Los escuché caminar hacia la puerta de entrada. Patricia gritó hacia la cocina. «¡Carmen! ¡Ya nos vamos! Esperanza llegará en 1 hora para acompañarte». Esperé hasta escuchar el motor del BMW, alejándose antes de salir de mi escondite. Caminé hacia la sala donde acababan de estar sentados, planeando mi destino como si fuera una transacción comercial más.
En la mesa de centro había quedado un folder. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro estaban copias de todos los documentos. El certificado médico falso, la declaración jurada de Joaquín, la solicitud de tutela, y algo que me partió el alma en dos. Un presupuesto detallado de gastos de manutención para adulto mayor con deterioro cognitivo. 5,000 pesos mensuales para comida, 1,000 pesos para medicinas básicas, 500 pesos para gastos personales diversos, 2,000 pesos para cuidados de enfermería. Total, 8,500 pesos mensuales para mantenerme viva y callada. Al final del documento había una nota manuscrita de Patricia. Con esta mensualidad, Carmen puede vivir cómodamente sus últimos años sin preocupaciones financieras, mientras nosotros nos aseguramos de que su patrimonio esté bien administrado y protegido. Mis últimos años. Como si ya hubieran decidido cuánto tiempo me quedaba de vida. Guardé el folder en mi bolsa y me dirigí a mi recámara. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir cómo iba a defenderme de las personas que se suponía que más me amaban en el mundo. Mientras subía las escaleras, una sola certeza se cristalizó en mi mente. Esa tarde había muerto Carmen, la madre abnegada. Carmen, la abuela complaciente. Carmen, la mujer que vivía para hacer felices a otros. Y en su lugar, estaba naciendo alguien que ellos no conocían. Alguien que había aprendido, a los 72 años, que a veces tienes que luchar contra tu propia familia para salvar tu propia vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, mirando por la ventana las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas lejanas, pensando en todos los momentos en que debía haber visto las señales. ¿Cuántas veces Roberto había preguntado casualmente sobre mis inversiones? ¿Cuántas veces Patricia había comentado lo preocupada que estaba por mi bienestar? ¿Cuántas veces Joaquín había insistido en ayudarme con mis finanzas complicadas? A las 6 de la mañana escuché las llaves en la puerta principal. Esperanza había llegado puntual, como siempre. Fingí estar dormida cuando entró a mi habitación para verificar que todo estuviera bien. Desde mi cama la observé caminar por la casa, revisando teléfonos, escondiendo directorios, incluso desconectando el teléfono de la cocina. Todo exactamente como había escuchado que Patricia le había ordenado. «Buenos días, señora Carmen», me dijo cuando bajé a desayunar. «¿Cómo amaneció hoy?» «Bien, Esperanza, solo un poco cansada». Su mirada se volvió más atenta, como si estuviera evaluando cada palabra que salía de mi boca. ¿Cansada? ¿Le duele algo? ¿Tiene ganas de salir a caminar? Ahora entendía por qué todas esas preguntas que antes me parecían muestras de cariño. Estaba reportando mi estado físico y mental, asegurándose de que no tuviera planes de escape. No, solo quiero quedarme en casa hoy. Perfecto. Yo le haré compañía. Su hijo Roberto me pidió que no la dejara sola para nada. Durante el desayuno, Esperanza preparó mi té de manzanilla como todos los días. Pero esta vez la observé con más cuidado. Vi cómo agregó algo extra al agua caliente, algo que sacó de un frasco pequeño que tenía en su bolsa. Un polvo blanco que se disolvió inmediatamente. «Esperanza, ¿qué le puso al té?» «Solo un suplemento vitamínico que me dio su nuera. Dice que es bueno para la memoria y la tranquilidad». Suplemento para la tranquilidad. Los calmantes de los que había hablado Patricia. Fingí tomar el té, pero en cuanto Esperanza se distrajo limpiando la cocina, lo vacié en una maceta. No iba a permitir que me drogaran para mantenerme sumisa. Esa tarde, mientras Esperanza veía sus telenovelas en la sala, logré escabullirme a mi recámara y hacer algo que jamás pensé que tendría que hacer: buscar evidencias contra mi propia familia. Revisé cada papel, cada documento, cada estado de cuenta que tenía guardado en mi closet. Encontré algo que me heló la sangre. Estados de cuenta de los últimos 6 meses que mostraban retiros autorizados que yo jamás había hecho. Pequeñas cantidades al principio. 5,000 pesos aquí, 10,000 allá. Pero en las últimas semanas, las cantidades habían aumentado dramáticamente. 30,000 pesos para gastos médicos familiares. 50,000 para emergencias escolares de los nietos. 80,000 para reparaciones de la casa.
Patricia había estado usando mi tarjeta de crédito y mi firma autorizada para saquear mis cuentas durante meses. El dinero que yo creía que estaba ayudando a mi familia con gastos legítimos, en realidad estaba financiando su plan para robarme todo. Mientras revisaba los documentos, escuché que alguien tocaba la puerta. Esperanza fue a abrir y escuché una voz masculina que no reconocí. «Buenas tardes. Vengo a ver a la señora Carmen Núñez». «¿De parte de quién?» «Soy el licenciado Hernández, abogado. La señora me citó para revisar unos asuntos legales». Mi corazón se aceleró. Yo no había citado a ningún abogado. Pero tal vez... «La señora Carmen no puede recibir visitas hoy», respondió Esperanza firmemente. «No se encuentra bien de salud. Es que es urgente. Se trata de su testamento. Le repito que la señora no está en condiciones de hablar con nadie. Si es tan amable de dejar su tarjeta, le diré a la familia que se comunique con usted». Escuché pasos alejándose y la puerta cerrándose. Esperanza subió inmediatamente a mi habitación. «Señora Carmen, ¿usted citó a algún abogado?» «No, no cité a nadie». «Perfecto. Hay muchos estafadores que se aprovechan de las personas mayores. Hice bien en no dejarlo pasar. Pero en sus ojos vi algo más que protección. Vi satisfacción. Había cumplido perfectamente su trabajo de aislarme del mundo exterior. Esa noche, después de que Esperanza se fuera, intenté llamar por teléfono a mi hermana Rosario, que vive en Guadalajara. Necesitaba hablar con alguien de confianza, alguien que me conociera desde siempre y pudiera atestiguar que yo estaba perfectamente cuerda. El teléfono de la cocina no tenía línea. El de mi recámara tampoco. Esperanza había cumplido las órdenes de Patricia al pie de la letra. Al día siguiente, Roberto llegó temprano con cara de preocupación fingida. «Mamá, Esperanza me dice que ayer vino un supuesto abogado preguntando por ti. ¿Tú citaste a alguien?» «No, hijo. No sé quién era. Me preocupa que haya gente tratando de estafarte. Por eso creo que es mejor que a partir de ahora yo maneje todos tus asuntos legales y financieros. Es por tu propia seguridad». Roberto sacó un folder con documentos ya preparados. «Aquí tienes algunos papeles que necesito que firmes. Son para proteger tus bienes y asegurar que nadie se pueda aprovechar de ti». Revisé los documentos con cuidado. Eran poderes legales que le daban a Roberto control total sobre mis cuentas bancarias, mis inversiones, mi casa. Todo. Básicamente, estaría firmando mi propia sentencia de muerte financiera. «Roberto, estos papeles le dan control total de todo lo que tengo. ¿No es demasiado?» «Mamá, últimamente has estado muy despistada. El otro día no recordabas dónde habías puesto tu cartera. Anteayer te confundiste y pusiste sal en lugar de azúcar en el café. Estos pequeños olvidos son normales a tu edad, pero es mejor prevenir que lamentar. Esos olvidos nunca habían pasado». Roberto estaba inventando síntomas para justificar su robo. «Hijo, yo me siento perfectamente bien. Mi memoria está intacta. Puedo seguir manejando mis propios asuntos». La expresión de Roberto cambió. Por primera vez en años, vi algo parecido a la impaciencia real en sus ojos. «Mamá, no se trata de lo que tú sientes. Se trata de lo que es mejor para ti. El doctor Salinas ya confirmó que tienes deterioro cognitivo. No puedes seguir tomando decisiones importantes sin supervisión». «¿Cuándo fui a ver al doctor Salinas?» Yo no recuerdo haber visitado a ningún neurólogo. Roberto me miró como si mi pregunta confirmara sus peores temores. «¿Ves? No recuerdas. Eso es exactamente de lo que estamos hablando». Era un círculo perfecto. Si yo recordaba cosas que no habían pasado, tenía delirios. Si no recordaba cosas que supuestamente sí habían pasado, tenía demencia. No había manera de ganar en su juego manipulado. «No voy a firmar nada hoy, Roberto. Necesito tiempo para pensarlo». Su cara se endureció completamente. «Mamá, estos papeles son por tu propio bien. Si no los firmas, voy a tener que proceder con la tutela legal de todas formas. Y eso va a ser mucho más complicado para todos». «¿Me estás amenazando, hijo?» «No te estoy amenazando. Te estoy explicando la realidad. Tú ya no estás en condiciones de manejar tu patrimonio. Yo soy tu hijo mayor. Tengo la responsabilidad legal de protegerte, incluso de ti misma si es necesario. Protegerme de mí misma.
como si yo fuera mi propio enemigo. Voy a dejar los papeles aquí, continuó Roberto. Piénsalo bien esta noche. Mañana vendré por tu respuesta definitiva. Después de que se fue, me senté en mi sala mirando esos documentos que convertirían todo mi dinero, toda mi independencia, en propiedad de Roberto. Pensé en todos los años que había trabajado para juntar ese capital. Pensé en las noches que Ramón y yo nos quedábamos despiertos calculando cómo pagar la hipoteca de la casa, cómo ahorrar para la educación de los niños, cómo invertir nuestros pocos pesos de manera inteligente para asegurar un futuro digno. Pensé en las veces que me había negado un vestido nuevo para poder guardar esos cientos de pesos en el banco. Pensé en las vacaciones que nunca tomamos, porque cada peso extra se destinaba a las inversiones que nos darían seguridad en la vejez. Pensé en cómo Ramón había trabajado horas extra durante años para que pudiéramos comprar las acciones de Telmex cuando la empresa se privatizó, cómo había estudiado el mercado bursátil en revistas y periódicos para tomar las mejores decisiones de inversión. Todo ese esfuerzo, toda esa disciplina, toda esa previsión, reducida ahora a un botín que mi propio hijo consideraba suyo por derecho. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí con mi ropa más discreta, esperé hasta estar segura de que Esperanza se había ido y salí de mi casa por la puerta trasera que daba al jardín. Caminé 6 cuadras hasta llegar a un teléfono público que sabía que funcionaba, cerca de la farmacia del barrio. Marqué el número que había memorizado desde la tarjeta que el supuesto abogado había dejado el día anterior, porque había algo que Roberto, Patricia y Esperanza no sabían. Desde la ventana de mi recámara, yo había visto al hombre alejarse, y había visto algo más. Era Esteban Morales, el mismo hombre que me había advertido sobre la conspiración, el mismo que me había ayudado una vez, y ahora había venido a devolverme el favor. ¿Licenciado Hernández? Señora Carmen, gracias a Dios que logró llamar. Necesitamos vernos urgentemente. Tengo información que puede salvar todo su patrimonio, pero tenemos que actuar esta misma noche. ¿Dónde nos vemos? En la iglesia de San José, en la plaza principal, a las 10 de la noche. Y señora Carmen, traiga todos los documentos que pueda. Esta va a ser nuestra única oportunidad. Colgué el teléfono sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. Tal vez no estaba tan sola como creía. Tal vez aún había gente en el mundo dispuesta a ayudar a una anciana que se negaba a dejarse robar por su propia familia. Esa noche, mientras caminaba hacia la iglesia con mi bolsa llena de documentos y evidencias, me di cuenta de que estaba haciendo algo que jamás había hecho en 72 años de vida. Estaba luchando por mí misma. La iglesia de San José estaba sumida en una penumbra dorada cuando llegué esa noche. Las velas del altar proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra que habían sido testigos de tantas oraciones, tantas súplicas, tantas lágrimas como las que yo derramaba en silencio mientras esperaba en la última banca. Esteban llegó puntual, vestido con un traje sencillo pero elegante, cargando un maletín de cuero gastado que parecía contener secretos importantes. Se sentó a mi lado sin hacer ruido, como si entendiera la gravedad del momento que estábamos viviendo. Señora Carmen, gracias por venir. Sé que no fue fácil escapar de la vigilancia. Esteban, necesito entender qué está pasando realmente. ¿Cómo supiste de todo esto? Porque no es la primera vez que veo este tipo de fraudes. Durante mis años en el banco, aprendí a reconocer los patrones. Familias que de repente se interesan mucho por las finanzas de sus parientes mayores. Certificados médicos que aparecen mágicamente. Tutelas que se tramitan en secreto. Esteban abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Investigué a su familia, señora Carmen, y lo que encontré me confirmó lo que sospechaba. Roberto tiene deudas importantes. Su empresa de consultoría está en números rojos. Ha perdido mucho dinero invirtiendo en criptomonedas y acciones especulativas. Necesita efectivo urgentemente, y su patrimonio es la solución más fácil. Mi hijo en problemas financieros. Eso explicaba tantas cosas. Los viajes costosos que seguía tomando a pesar de las supuestas dificultades, los autos nuevos, la casa en las lomas que nunca entendí cómo podía pagar con su salario real. ¿Qué tan graves son sus deudas? Debe aproximadamente 2 millones de pesos entre créditos bancarios y inversionistas privados. Su esposa Patricia también tiene problemas.
Gastó la herencia de sus padres en un negocio de bienes raíces que fracasó. Joaquín perdió casi todo su capital apostando en bitcoins cuando el mercado se desplomó el año pasado. Entonces, ¿realmente necesitan mi dinero para salvar sus propios errores? Exactamente. Pero lo que están haciendo es criminal, señora Carmen. Fraude, falsificación de documentos, abuso financiero de persona mayor. Podríamos meterlos a la cárcel por esto. La palabra cárcel me golpeó como un puño en el estómago. A pesar de todo lo que me habían hecho, la idea de ver a Roberto, Patricia y Joaquín tras las rejas me resultaba insoportable. Eran mi familia. Los había criado. Los había amado. Había sacrificado mi vida entera por ellos. No quiero que vayan a la cárcel, Esteban. Solo quiero que se detengan. Solo quiero recuperar mi dignidad y mi autonomía. Entiendo, señora. Pero necesitamos usar la amenaza legal como herramienta de negociación. Es la única manera de que entiendan que usted habla en serio. Esteban me explicó su plan. Primero, tendríamos que reunir todas las evidencias posibles. Los estados de cuenta falsificados, grabaciones de conversaciones donde admitieran su plan, testimonios de testigos. Después, confrontaríamos a la familia con todo el material y les daríamos una opción: devolver el dinero robado y renunciar a la tutela o enfrentar las consecuencias legales. ¿Usted cree que realmente funcione? Funcionará, señora Carmen, porque la gente como su familia solo entiende un idioma: el miedo a perder lo que han ganado de manera ilícita. Esa noche regresé a casa con una mezcla de esperanza y terror. Por primera vez en meses sentía que no estaba completamente indefensa, pero también sabía que lo que venía sería la confrontación más difícil de mi vida. Al día siguiente, Roberto llegó temprano como había prometido, acompañado esta vez por Patricia y Joaquín. Los tres venían con caras serias, como si fuera una reunión de negocios. «Buenos días, mamá», dijo Roberto con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. «Esperamos que hayas pensado bien lo que conversamos ayer». «Sí, hijo. He pensado mucho». Patricia se acomodó en el sofá con la elegancia estudiada de alguien que ya se sentía dueña de la casa. «Carmen, sabemos que esto es difícil para ti, pero tienes que entender que lo hacemos por amor. No queremos que te lastimen esos estafadores que andan buscando ancianos vulnerables». «Ancianos vulnerables». Como si yo fuera un animal herido esperando a que me devoraran los carroñeros. «¿Trajiste los documentos firmados?», preguntó Joaquín con una impaciencia que ya no molestaba en disimular. «No, Joaquín, no los firmé». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Roberto intercambió una mirada con Patricia antes de hablar. «Mamá, no puedes seguir siendo tan terca. Ya hablé con el juez que está llevando el caso de tu tutela. Dice que si no cooperas voluntariamente, van a tener que tomar medidas más drásticas». «¿Qué tipo de medidas?» «Internamiento involuntario en una clínica geriátrica especializada. Para tu propia protección, por supuesto. Clínica geriátrica. Un asilo. Me querían encerrar en un lugar donde nadie me conociera, donde nadie pudiera atestiguar que yo estaba perfectamente cuerda, donde pudieran hacer lo que quisieran con mi dinero sin que yo pudiera impedirlo. Roberto, yo no necesito estar en ninguna clínica. Estoy perfectamente bien». «Eso es exactamente lo que dice la gente que no está bien», intervino Patricia con condescendencia. «La negación es uno de los síntomas principales del deterioro cognitivo». Joaquín se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, examinando los muebles y decoraciones como si ya estuviera evaluando qué se quedaría y qué vendería. «Abuela, en serio, esto ya se está poniendo ridículo. Todos sabemos que necesitas ayuda. ¿Por qué no aceptas que te la demos?» «Porque no es ayuda lo que me están ofreciendo, Joaquín. Es control total». «Bueno, sí», admitió con una honestidad brutal, «porque no tienes la capacidad de controlarte a ti misma. Es así de simple». En ese momento supe que había llegado el momento de mostrar mis cartas. Fui a mi recámara y regresé con el folder que había preparado la noche anterior. Contenía copias de todos los estados de cuenta falsificados, las grabaciones que había logrado hacer con mi teléfono celular viejo y las fotografías de los documentos que Roberto había intentado hacerme firmar. Antes de que sigamos hablando de mi supuesta incapacidad mental, quiero que vean esto. Puse el folder sobre la mesa de centro. Roberto se inclinó para abrirlo
y vi cómo su cara se transformaba gradualmente de confusión a comprensión y finalmente a pánico puro. ¿Qué es esto, mamá? Son las evidencias de todo lo que han estado haciendo, los retiros no autorizados de mis cuentas, el certificado médico falso que compraron por 30,000 pesos, las grabaciones donde planean drogarme y aislarme. Todo está documentado. Patricia se puso de pie tan rápido que casi tiró su taza de café. ¿Nos estabas espiando? Me estaba defendiendo, que es algo que debería haber hecho mucho antes. Joaquín tomó una de las fotografías donde se veía claramente el presupuesto mensual que habían calculado para mantenerme como prisionera. Abuela, esto no es lo que parece. ¿Ah, no? Entonces explícame qué parecen 8,500 pesos mensuales para mis gastos de supervivencia, mientras ustedes se quedan con 8 millones de pesos de mi patrimonio. Roberto intentó recuperar la compostura, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mamá, puedo explicar todo esto. Es verdad que hemos tomado algunos préstamos de tus cuentas, pero siempre con la intención de devolvértelos cuando nuestros negocios mejoren. ¿Préstamos? ¿Desde cuándo robar dinero sin permiso se llama préstamo? No es robo, gritó Patricia, perdiendo finalmente la máscara de dulzura. Es dinero de la familia, dinero que eventualmente iba a ser nuestro de todas formas. Eventualmente, cuando yo esté muerta. Pero resulta que aún estoy viva, Patricia. Y mientras esté viva, mi dinero es mío. ¡Tu dinero! ¡Tu dinero!, se burló Joaquín. Abuela, ese dinero lo ganó el abuelo Ramón trabajando. Y él ya murió. Técnicamente, nosotros somos sus herederos legítimos. Técnicamente, yo soy su viuda legítima. Y mientras esté viva, esos bienes son míos para hacer con ellos lo que me dé la gana. Roberto se acercó a mí con una expresión que jamás había visto en su rostro. Una mezcla de rabia y desesperación que me hizo retroceder instintivamente. Mamá, no entiendes la gravedad de la situación. Nosotros estamos endeudados hasta el cuello. Si no conseguimos ese dinero en las próximas semanas, vamos a perder todo. La casa, los negocios, todo. Entonces tal vez deberían haber pensado en eso antes de apostar mis ahorros en inversiones especulativas sin consultarme. Era dinero que nos correspondía, explotó Patricia. Nos hemos sacrificado años cuidándote, aguantándote, pretendiendo que nos importan tus historias repetitivas y tus quejas constantes. Ese dinero es nuestra compensación por todo lo que hemos soportado. El veneno que había estado oculto durante años finalmente salió a la superficie. Ya no había pretensiones de amor filial o preocupación familiar. Solo estaba la verdad cruda. Me habían visto como una inversión que finalmente debía generar dividendos. Entonces ahora sabemos exactamente dónde estamos parados. Dije con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Ustedes nunca me amaron. Solo estaban esperando a que muriera para cobrar su herencia. No digas tonterías, murmuró Roberto, pero ya no había convicción en su voz. Y como no me morí lo suficientemente rápido para sus planes financieros, decidieron matarme en vida, declararme incompetente, drogarme, aislarme, convertirme en una pensionada en mi propia casa. Joaquín dejó caer los papeles sobre la mesa. ¿Y qué vas a hacer ahora, abuela? ¿Llamar a la policía? ¿Meter a tu propia familia a la cárcel? Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde Ramón había plantado los rosales que aún florecían cada primavera. Durante 40 años, esa vista me había dado paz. Ahora me daba fuerza. No, dije sin voltear a verlos. Les voy a dar una oportunidad de arreglar esto sin que termine en los tribunales. Pero va a ser la última oportunidad que reciban de mí en toda la vida. Me volteé hacia ellos lentamente, sintiendo por primera vez en años que era yo quien tenía el control de la situación. Sus caras reflejaban una mezcla de shock, miedo y cálculo desesperado. Roberto fue el primero en intentar recuperar terreno. Mamá, por favor, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. El acuerdo es muy simple, Roberto. Van a devolver hasta el último peso que han robado de mis cuentas. Van a cancelar inmediatamente todos los trámites de tutela. Van a destruir ese certificado médico falso. Y van a salir de mi casa ahora mismo. Patricia se rió con una amargura que me atravesó como un cuchillo. ¿Y si no lo hacemos qué? ¿Vas a denunciarnos?
Carmen, ni siquiera sabes cómo funciona el sistema legal. Eres una viejita de 72 años contra 3 personas que tienen abogados, contactos y recursos. Tienes razón, Patricia. Yo sola no podría hacer nada contra ustedes. Pero ya no estoy sola. Saqué mi teléfono celular viejo y marqué el número que había memorizado. Esteban contestó al primer timbrazo. Buenos días, licenciado. Ya tuvimos la conversación. Creo que es momento de proceder con el plan B. Entendido, señora Carmen. En 20 minutos estaremos ahí. Colgué y vi cómo la confianza se desvanecía de sus rostros. Joaquín fue el primero en quebrarse. Abuela, espera. No tienes que hacer esto. Podemos arreglar las cosas en familia. Joaquín, cuando tú firmaste esa declaración jurada diciendo que yo no reconocía ni mi nombre, destruiste cualquier posibilidad de arreglar las cosas en familia. Yo no quería firmar eso, gritó con desesperación. Papá me obligó. Me dijo que era la única manera de protegerte de los estafadores. Roberto le lanzó una mirada fulminante a su hijo. Cállate, Joaquín. No me voy a callar. Joaquín se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Abuela, yo nunca quise lastimarte, pero papá dijo que si no lo ayudaba, íbamos a perder todo. Que tú estarías mejor si nosotros manejábamos tu dinero porque así podrías vivir tranquila sin preocupaciones. ¿Y te pareció bien hacerme pasar por loca para lograr eso? Pensé que era temporal. Papá me prometió que solo sería hasta que pudiéramos pagar las deudas y después te devolveríamos el control de todo. Patricia se acercó a Joaquín y lo tomó del brazo con fuerza. Ya dijiste suficiente. No hables más. Pero Joaquín estaba más allá del control. Los meses de culpa y ansiedad finalmente habían encontrado una salida. Ya no puedo más con esto. Abuela, siento muchísimo lo que te hemos hecho. Cuando éramos niños, tú eras la única que realmente nos cuidaba. Mamá y papá siempre estaban ocupados con sus negocios, pero tú siempre tenías tiempo para nosotros. Joaquín, por favor. No. Necesito que sepas la verdad. Papá ya gastó más de la mitad del dinero que sacó de tus cuentas. Lo perdió apostando en el mercado de futuros. Y mamá usó 200,000 pesos para comprarse joyas y ropa de diseñador, porque decía que tenía que verse próspera para sus reuniones de negocios. Roberto se levantó del sofá como un resorte. Joaquín, eres un idiota. Acabas de arruinar todo. Ya estaba arruinado, papá. Desde el momento en que decidiste robarle a tu propia madre. En ese momento escuché el timbre de la puerta. Esteban había llegado, acompañado por una mujer elegante que se presentó como la licenciada Martínez, especialista en fraudes financieros. Buenos días, señora Carmen. ¿Estos son los familiares que han estado cometiendo los delitos? La palabra delitos cayó sobre la sala como una bomba. Roberto intentó una última maniobra desesperada. Señora, hay un malentendido. Mi madre está confundida. Nosotros nunca hemos... Señor Núñez, lo interrumpió la licenciada Martínez. Tenemos grabaciones de sus conversaciones, donde admite haber comprado un certificado médico falso. Tenemos evidencia de retiros no autorizados por valor de más de 1 millón de pesos. Y tenemos documentación que prueba que usted intentó declarar incompetente a su madre para apoderarse de su patrimonio. Patricia se desplomó en el sofá, finalmente entendiendo que el juego había terminado. ¿Qué van a hacer con nosotros? Eso depende de ustedes, respondió Esteban. Podemos proceder por la vía penal, lo cual significaría cargos por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero de adulto mayor. Estamos hablando de 5 a 10 años de prisión para cada uno. ¿O? Preguntó Roberto con voz temblorosa. ¿O llegamos a un acuerdo extrajudicial? Ustedes devuelven todo el dinero robado, cancelan inmediatamente todos los trámites legales y firman un documento donde se comprometen a no volver a contactar a la señora Carmen sin su consentimiento expreso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Roberto calculaba mentalmente sus opciones, cómo Patricia lloraba en silencio, cómo Joaquín me miraba con una mezcla de vergüenza y súplica. No tenemos todo el dinero, admitió finalmente Roberto. Parte se perdió en inversiones que no resultaron. Entonces tendrán que conseguirlo, dijo la licenciada Martínez sin compasión. Vendan lo que tengan que vender, pidan préstamos, hipotequen sus propiedades,
pero el dinero de la señora Carmen debe estar de vuelta en sus cuentas en un plazo máximo de 30 días. Y si no podemos conseguir todo, entonces irán a la cárcel. Es así de simple. Patricia finalmente habló, su voz quebrada por el llanto. Carmen, por favor. Somos familia. No puedes destruir a tu propia familia por dinero. La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no fuera tan dolorosa. Patricia, ustedes ya destruyeron a la familia cuando decidieron robarme. Yo solo estoy tratando de salvar lo que queda de mi dignidad, pero somos todo lo que tienes. Si nos alejas, vas a quedar completamente sola. Prefiero estar sola que rodeada de personas que me ven como una cuenta bancaria con patas. Roberto hizo un último intento desesperado. Mamá, piénsalo bien. Si nos denuncias, vas a ser la señora que metió a la cárcel a su propia familia. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué van a decir en la iglesia? Van a pensar que finalmente aprendí a valerme por mí misma. La licenciada Martínez puso un documento sobre la mesa. Este es el acuerdo. Léanlo cuidadosamente y decidan. Tienen 24 horas para firmarlo. Si no lo hacen, mañana por la mañana estaremos presentando los cargos criminales ante la fiscalía. Después de que se fueron, me quedé sola en mi casa por primera vez en meses sin sentir miedo. Era un silencio diferente al que había vivido antes. No era el silencio del abandono, sino el silencio de la libertad. Caminé por toda la casa, viendo cada mueble, cada fotografía, cada rincón con ojos nuevos. Esta ya no era la casa donde me habían traicionado. Era mi hogar, recuperado después de una batalla que jamás pensé que tendría que librar. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, me preparé una cena completa. No los restos que quedaban en el refrigerador, sino una verdadera comida. Pollo en mole, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas calientes. Puse la mesa con mi vajilla buena, esa que guardaba para las ocasiones especiales. Mientras comía, reflexioné sobre los años que había perdido siendo la Carmen que todos esperaban que fuera. La madre abnegada, la abuela complaciente, la mujer que vivía para hacer felices a otros. Esa Carmen había muerto esa tarde, en el momento en que decidí defenderme. Después de cenar, llamé a mi hermana Rosario en Guadalajara. Hacía meses que no hablábamos porque Roberto había interceptado sus llamadas, diciéndome que Rosario estaba ocupada o que llamaría después. ¿Carmen? Dios mío, hermana. ¿Dónde te habías metido? Llevo meses tratando de comunicarme contigo. Le conté todo, cada detalle de la traición, cada momento de dolor, cada paso de mi liberación. Rosario lloró conmigo, se indignó conmigo y finalmente celebró conmigo. Carmen, no sabes qué orgullosa estoy de ti. Después de tantos años de vivir para otros, finalmente decidiste vivir para ti misma. Rosario, tengo 72 años. ¿No es muy tarde para empezar a vivir para mí? Hermana, nunca es tarde para renacer. Nunca es tarde para decidir que tu vida vale más que la comodidad de las personas que te lastiman. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No había pastillas en mi té. No había esperanza vigilando mis movimientos. No había familia planeando mi destrucción. Solo había Carmen del Rosario Núñez, una mujer de 72 años que había aprendido, finalmente, que su propia vida le pertenecía a ella y a nadie más. A la mañana siguiente, Roberto llegó solo. Traía el acuerdo firmado y un cheque por la cantidad que habían logrado reunir. No era todo, pero era un comienzo. Mamá, firma esto y nunca más nos vuelvas a ver. Es lo que quieres, ¿verdad? Lo miré a los ojos, a este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi responsabilidad y mi orgullo durante tantos años. Roberto, lo que quiero es que seas feliz, pero que seas feliz sin robarle la felicidad a nadie más. Firmé el documento que oficialmente terminaba cualquier relación legal entre nosotros. Al poner mi nombre en esa hoja, no estaba perdiendo a un hijo. Estaba recuperando a mí misma. Las semanas que siguieron fueron extrañas, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo después de haber estado paralizada durante años. La casa se sentía diferente sin la presencia constante de Esperanza vigilando mis movimientos, sin las visitas casuales de Patricia para revisar qué estaba haciendo,
sin las llamadas diarias de Roberto fingiendo preocupación mientras calculaba cuánto tiempo más tendría que esperar para heredar. Por primera vez en años, podía despertarme cuando mi cuerpo lo decidiera, no cuando alguien más necesitaba algo de mí. Podía tomar mi café sin prisa, leer el periódico completo en lugar de solo los titulares, decidir qué desayunar sin tener que considerar si había suficiente comida para otros. El silencio ya no me asustaba. Se había convertido en mi aliado, en el espacio donde podía escuchar mis propios pensamientos sin interferencia. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de posibilidades. La primera gran decisión que tomé fue contratar a una empleada doméstica real, no una espía disfrazada de cuidadora. Se llamaba Luz María, una mujer de 50 años con una sonrisa genuina y la costumbre saludable de preguntar qué necesitaba en lugar de decidir por mí qué era lo mejor para mí. Señora Carmen, ¿quiere que le prepare algo especial para almorzar? ¿Sabes qué, Luz María? Quiero aprender a cocinar platos que nunca me atreví a intentar. ¿Te parece bien si experimentamos juntas? Así comencé a redescubrir el placer de cocinar por gusto, no por obligación. Hicimos chiles en nogada, mole de olla, pozole rojo, platos que requerían tiempo, paciencia, ingredientes de calidad. Cocinaba como si fuera una celebración, porque finalmente entendía que cada día que vivía en libertad era motivo de celebración. También decidí hacer algo que nunca había hecho en toda mi vida: gastar dinero en mí misma sin sentir culpa. Fui a una boutique en la zona rosa y me compré ropa nueva. No ropa práctica y discreta como siempre había usado, sino vestidos que me gustaban, colores que me hacían sentir viva, telas que se sentían bien contra mi piel. La vendedora, una joven llamada Sofía, me trataba con respeto y paciencia, ayudándome a elegir piezas que resaltaran mi figura sin hacerme sentir inapropiada para mi edad. Señora, este azul turquesa le queda precioso. Resalta sus ojos y le da un aire muy elegante. ¿No soy muy vieja para estos colores tan vivos? ¿Quién dice eso? La elegancia no tiene edad, y usted tiene mucha clase natural. Me miré en el espejo del probador y por primera vez en años vi a una mujer. No solo a una madre o abuela o viuda. Vi a Carmen, una persona completa con derecho a verse bien y sentirse hermosa. Compré 5 vestidos, 2 pares de zapatos cómodos pero elegantes, un bolso de piel genuina y hasta un perfume francés que olía a jazmines. Gasté en esa tarde más dinero en mí misma del que había gastado en los últimos 5 años combinados. Cuando llegué a casa cargada de bolsas, Luz María me recibió con una sonrisa de complicidad. «Ay, señora, se ve usted radiante. ¿Se divirtió de compras? ¿Sabes qué, Luz María? Creo que acabo de recordar lo que se siente ser feliz. Pero la transformación más importante vino cuando decidí retomar actividades que había abandonado para dedicar más tiempo a mi familia. Llamé a la Casa de Cultura de San Ángel y me inscribí en un taller de pintura para adultos mayores. El primer día llegué nerviosa, sin saber qué esperar. El salón estaba lleno de mujeres y hombres de mi edad, todos con la misma expresión de curiosidad y ligera aprensión que probablemente yo tenía. La maestra, Ana Cristina, nos puso cómodos inmediatamente. No estamos aquí para convertirnos en Diego Rivera o Frida Kahlo. Estamos aquí para descubrir qué quiere expresar nuestra alma a través de los colores y las formas. Mi primera pintura fue un desastre absoluto. Intenté hacer un paisaje y terminó pareciendo un accidente automovilístico en tonos de verde. Pero cuando Ana Cristina se acercó a verla, no se burló ni me dio consejos condescendientes. Carmen, veo mucha energía en estos trazos, como si estuvieras liberando algo que llevabas tiempo guardado. Tenía razón. Con cada pincelada estaba sacando años de frustración contenida, de palabras no dichas, de sueños postergados. No importaba si el resultado era técnicamente bueno, importaba que era mío, creado por mí, para mí. En el taller conocí a Mercedes, una viuda de 75 años que había vuelto a estudiar preparatoria a los 60 y ahora estaba considerando la universidad. A Raúl, un exingeniero de 78 años que había empezado a escribir poesía después de jubilarse. A Esperanza, ironías del destino. Una mujer de mi edad que había dejado un matrimonio de 50 años,
porque finalmente se había dado cuenta de que su esposo la había estado manipulando emocionalmente durante décadas. ¿Sabes qué me dijo mi hija cuando le conté que me iba a divorciar? Me contó Esperanza mientras mezclábamos colores. Me dijo, «Mamá, ya estás muy vieja para estos berrinches». Como si defenderme fuera un berrinche adolescente. A mí me dijeron que estaba siendo malagradecida con la familia que me había cuidado todos estos años. El problema es que confundimos cuidado con control, y aceptamos migajas de cariño como si fueran banquetes de amor. Esas conversaciones me ayudaron a entender que no estaba loca ni era egoísta por haber defendido mis derechos. Había muchas mujeres de mi generación que estaban redescubriendo quiénes eran más allá de los roles que otros habían definido para nosotras. Un mes después de que Roberto firmara el acuerdo, recibí una llamada inesperada. Era Joaquín. «Abuela, sé que no tengo derecho a llamarte después de todo lo que pasó, pero necesitaba saber cómo estás». Su voz sonaba diferente, más madura, menos arrogante. «Estoy bien, Joaquín. Mejor de lo que he estado en años. Abuela, quiero que sepas que renuncié al trabajo en la empresa de criptomonedas. Me di cuenta de que estaba siguiendo el mismo camino que papá, obsesionado con hacer dinero rápido sin importar las consecuencias. ¿Y qué vas a hacer ahora? Conseguí trabajo en una ONG que ayuda a adultos mayores víctimas de abuso financiero. No paga mucho, pero siento que es una manera de compensar un poco el daño que te hice». Me quedé en silencio por un momento, procesando esta información. «Joaquín, aprecio que me llames y que estés tratando de cambiar, pero necesito tiempo para sanar antes de poder considerar cualquier tipo de relación contigo». «Lo entiendo, abuela. Solo quería que supieras que cada día me arrepiento de lo que hice, y que admiro muchísimo la fuerza que tuviste para defenderte de nosotros». La fuerza no apareció de la nada, Joaquín. La encontré cuando finalmente entendí que merecía respeto. Después de colgar, me quedé pensando en su llamada. Parte de mí se sintió tocada por su aparente arrepentimiento, pero una parte más sabia, más cuidadosa, me recordó que las palabras eran fáciles. Los hechos eran lo que realmente importaba. Esa tarde, mientras pintaba lo que Ana Cristina había identificado como una mujer renaciendo entre flores, reflexioné sobre todo lo que había aprendido en esos meses de libertad. Había aprendido que nunca es tarde para decir no a las personas que te lastiman, sin importar cuánto tiempo hayas pasado diciéndoles sí. Había aprendido que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía tóxica soportada por miedo. Había aprendido que gastar dinero en tu propia felicidad no es un lujo, es una responsabilidad que tienes contigo misma. Había aprendido que el amor real no requiere que te sacrifiques hasta desaparecer. El amor real te permite existir completamente. Y tal vez lo más importante, había aprendido que a los 72 años aún podía sorprenderme a mí misma. Aún podía crecer, cambiar, descubrir nuevas facetas de mi personalidad que habían estado dormidas durante décadas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama recuperada, en mi casa recuperada, en mi vida recuperada, me miré en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había contestado aquella llamada telefónica hace meses. Esta mujer tenía los ojos más claros, la espalda más recta, la sonrisa más genuina. Esta mujer llevaba un camisón que había elegido porque le gustaba, no porque era práctico. Esta mujer se había puesto crema hidratante en las manos porque se lo merecía, no porque alguien más se lo hubiera pedido. «Buenas noches, Carmen», me dije a mi reflejo. «Mañana será otro día para ser exactamente quien quieres ser». Y por primera vez en más años de los que podía contar, me quedé dormida sintiéndome emocionada por lo que el día siguiente podría traer. No ansiosa por los problemas que podría tener que resolver para otros, no preocupada por las demandas que otros podrían hacerme, emocionada por las posibilidades que la vida aún tenía para ofrecerme, y segura de que ahora tenía la sabiduría y la fuerza para elegir solo aquellas que realmente me trajeran felicidad. El dinero que había recuperado no era solo números en una cuenta bancaria, era libertad materializada, era el respeto propio hecho tangible. Era la prueba de que nunca es tarde para reclamar tu propia vida, sin importar quién trate de arrebatártela. Y esa noche, Carmen del Rosario Núñez
Durmió el sueño profundo y reparador de alguien que finalmente había llegado a casa, no a un edificio o una dirección, sino a sí misma. 6 meses después de mi liberación, tomé una decisión que habría sido impensable para la Carmen de antes. Decidí viajar sola por primera vez en mi vida. No un viaje familiar donde yo terminaba cargando maletas y organizando itinerarios para otros, sino un viaje completamente mío, diseñado para mi placer y mi curiosidad. Elegí Oaxaca, porque siempre había querido conocer los mercados de artesanías, probar la comida auténtica y ver los sitios arqueológicos de Monte Albán. Ramón y yo habíamos planeado ir para nuestro 30º aniversario, pero él murió 3 meses antes y yo nunca encontré el valor de hacer el viaje sola. ¿Está segura de que quiere viajar sin compañía, señora Carmen? Me preguntó la agente de viajes con esa mezcla de preocupación y condescendencia que la gente reserva para las mujeres mayores que toman decisiones independientes. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en los últimos años. Reservé una suite en un hotel boutique en el centro histórico, con balcón que daba a la catedral. No el cuarto más barato disponible, como habría hecho antes, sino el que realmente me gustaba. Pagué con mi tarjeta de crédito sin calcular cuánto me costaría en total, sin preocuparme por si era un gasto justificado. El viaje de autobús a Oaxaca fue una revelación en sí mismo. Me senté junto a la ventana y observé el paisaje cambiar de la urbanidad de Ciudad de México a las montañas de Puebla, luego a los valles de Oaxaca. Era la primera vez en décadas que podía simplemente contemplar sin tener que entretener a nadie, sin que me preguntaran cada 20 minutos si ya faltaba mucho o si habíamos empacado suficientes bocadillos. En Oaxaca me hospedé como una reina. Cada mañana desayunaba en la terraza del hotel, tomando café de olla mientras planificaba mi día sin consultar los deseos o necesidades de nadie más. Si quería visitar un museo, iba. Si prefería caminar por los mercados, caminaba. Si me cansaba y quería regresar al hotel para una siesta, regresaba. El primer día visité el mercado de Benito Juárez. Los colores, los aromas, la energía del lugar me llenaron de una alegría que había olvidado que existía. Compré mole en polvo, chocolate oaxaqueño, mezcal artesanal, rebozos bordados a mano, cosas que no necesitaba, pero que me daban placer tener. Una señora que vendía tejidos me vio admirando un huipil especialmente hermoso. Ese le quedaría precioso, señora. Los colores van muy bien con su tez. Es muy caro para una mujer de mi edad. Ya no tengo ocasiones donde usar algo tan elegante. La señora me miró con una sabiduría que solo viene de haber vivido muchos años. Ay, señora, la ocasión somos nosotras mismas. No necesitamos esperar a que alguien más nos dé permiso para ser hermosas. Compré el huipil. Y esa noche me lo puse para cenar sola en el restaurante del hotel, sintiéndome elegante y apropiada, disfrutando de cada bocado de los chiles rellenos y cada sorbo del mezcal añejo que pedí porque quería probarlo, no porque alguien más lo hubiera recomendado. Durante la cena, un caballero de aproximadamente mi edad que estaba cenando en la mesa de al lado se acercó cortésmente. Disculpe la intromisión, señora, pero no puedo evitar notar que está cenando sola. Si gusta, me encantaría invitarla a acompañarme. Soy viudo, y también estoy viajando solo por primera vez en muchos años. Se llamaba Arturo Mendoza. Era dentista jubilado de Guadalajara, y tenía esa gentileza auténtica que se había vuelto tan rara en mi experiencia reciente. Conversamos durante 2 horas sobre libros, viajes, arte, filosofía de vida, temas que no había discutido con nadie en años porque Roberto y Patricia solo hablaban de dinero, negocios y las últimas tendencias en inversiones. ¿Qué la trajo a Oaxaca, Carmen? Cumplir una promesa que me hice a mí misma. ¿Y usted, Arturo? Algo parecido. Después de que murió mi esposa, mis hijos decidieron que yo era demasiado viejo para vivir solo. Trataron de convencerme de vender mi casa y mudarme con uno de ellos. Cuando me negué, me trataron como si fuera un niño rebelde. ¿Cómo logró mantener su independencia? Les dije que prefería estar solo y en paz que acompañado y en guerra. Al principio se ofendieron, pero eventualmente entendieron que un padre feliz es mejor que un padre resentido. Esa conversación me hizo reflexionar sobre las diferencias entre nuestras situaciones.
Arturo había logrado establecer límites con amor pero firmeza. Yo había tenido que llegar hasta el punto de la confrontación legal para conseguir lo mismo. Los siguientes 3 días, Arturo y yo exploramos Oaxaca juntos. Visitamos Monte Albán, donde caminamos entre las ruinas zapotecas, mientras él me contaba datos históricos que había leído en sus investigaciones previas al viaje. Fuimos a Mitla, a los talleres de alfarería en San Bartolo, Coyotepec, a las destilerías de mezcal en los valles centrales. No era un romance. Ninguno de los dos estaba buscando eso. Era simplemente la compañía de 2 personas maduras que habían llegado a un punto en sus vidas donde podían disfrutar de la compañía mutua sin expectativas complicadas, sin agendas ocultas, sin necesidad de cuidar o ser cuidados. Carmen, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. Usted tiene una serenidad muy especial, como si hubiera pasado por algo muy difícil y hubiera salido más fuerte del otro lado. Le conté mi historia. Todo. La traición de Roberto, el plan de Patricia, la falsificación de documentos, la conspiración para declararme incompetente. Arturo escuchó sin juzgar, sin ofrecer soluciones, solo con la atención completa de alguien que entiende que a veces lo único que necesitamos es ser escuchados. Carmen, usted es una mujer extraordinariamente valiente. No me sentí valiente en ese momento. Me sentía aterrorizada y traicionada. El valor no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Y usted defendió su dignidad contra las personas que más poder tenían para lastimarla. La última noche en Oaxaca, Arturo y yo cenamos en un restaurante en los portales del Zócalo. La catedral estaba iluminada. Había música tradicional en la plaza. Parejas de todas las edades bailaban bajo las luces de los faroles. Carmen, quiero pedirle algo. Dígame. Quiero que intercambiemos información de contacto, no para presionarla a nada, sino porque creo que podríamos ser buenos amigos. Los dos hemos aprendido a vivir para nosotros mismos, y eso es algo que pocas personas de nuestra generación logran. Me encantaría mantener el contacto, Arturo. Y tal vez, si a usted le parece bien, podríamos planear otro viaje juntos en unos meses, como amigos que disfrutan explorar el mundo. La idea me emocionó de una manera que no había sentido en años. No la emoción nerviosa de complacer a alguien más, sino la emoción pura de anticipar algo que realmente quería hacer. De regreso a Ciudad de México, me senté en el autobús con una sensación de logro que iba más allá del simple placer del viaje. Había probado que podía ser feliz por mi cuenta. Había demostrado que no necesitaba la aprobación o compañía de mi familia para vivir una vida plena. Cuando llegué a casa, Luz María me recibió con genuina alegría. «Señora Carmen, se ve usted radiante. ¿Cómo le fue en su viaje?» Luz María, fue perfecto. Absolutamente perfecto. ¿Y qué fue lo mejor de todo? Descubrir que a los 72 años aún puedo sorprenderme a mí misma. Esa noche, mientras desempacaba mis compras de Oaxaca y organizaba las fotografías que había tomado, recibí una llamada inesperada. Era Patricia. «Carmen, ¿podemos hablar?» «¿De qué quieres hablar, Patricia?» «Roberto y yo nos estamos divorciando. Los problemas financieros fueron demasiado para nuestro matrimonio. Él se mudó a un departamento pequeño. Yo me voy a quedar con la casa hasta que la vendamos para pagar las deudas. Lamento escuchar eso. Carmen, quería disculparme contigo. De verdad, sé que lo que hicimos fue terrible, y sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesitaba decírtelo. ¿Por qué ahora, Patricia? Porque estoy viviendo lo que tú viviste. Roberto me controló financieramente durante años. Mantenía todas las cuentas a su nombre. Me daba una asignación mensual como si fuera una niña. Cuando traté de acceder a nuestros ahorros para el divorcio, descubrí que había perdido casi todo apostando en el mercado de futuros. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Patricia finalmente entendía lo que era ser tratada como propiedad financiera en lugar de como una persona con derechos. Patricia, acepto tu disculpa. Pero necesitas entender que perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo entiendo. Solo quería que supieras que ahora comprendo por qué tuviste que defenderte de nosotros, y que admiro el valor que tuviste para hacerlo. Después de colgar,
Me senté en mi sala rodeada de mis recuerdos de Oaxaca y reflexioné sobre lo extraño que era el destino. Roberto había destruido mi confianza tratando de robar mi dinero, y ahora había destruido su matrimonio de la misma manera. Patricia había conspirado para controlarme financieramente y ahora experimentaba en carne propia lo que era esa manipulación. No sentí satisfacción por su sufrimiento. Ya había superado la etapa de la venganza, pero sí sentí una sensación de justicia cósmica, como si el universo finalmente hubiera puesto las cosas en equilibrio. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré una vez más en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada había viajado sola, había hecho un nuevo amigo, había recibido disculpas de sus enemigos y había regresado a casa sintiendo que el mundo estaba lleno de posibilidades en lugar de amenazas. Esta mujer no solo había sobrevivido a la traición, había prosperado después de ella, y mañana, cuando me despertara, seguiría siendo libre de elegir exactamente cómo quería vivir cada momento de su vida. Un año después de aquella primera llamada que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en el mismo sillón de mi sala, donde escuché las palabras que destruyeron mi mundo. Van a vaciar su cuenta hoy, pero la mujer que está aquí ahora no tiene nada que ver con la Carmen que contestó ese teléfono hace 12 meses. Hoy es mi 73º cumpleaños, y por primera vez en décadas, lo estoy celebrando exactamente como quiero. No hay familia fingiendo cariño mientras calculan cuánto me van a pedir prestado. No hay nietos que aparecen solo cuando necesitan dinero para sus caprichos universitarios. No hay nueras revisando qué tan cara fue mi comida para reportárselo a sus esposos. En lugar de eso, tengo una mesa puesta para 6 personas que realmente me aprecian. Luz María, quien se ha convertido más en una amiga que en una empleada. Mercedes, Raúl y Esperanza del taller de pintura. Arturo, que vino desde Guadalajara especialmente para mi cumpleaños. Y una sorpresa especial que llegó esta mañana, Julia, mi nieta menor, la hija de mi hijo Mauricio que vive en Monterrey. A diferencia de Joaquín, ella nunca supo de la conspiración familiar. Cuando se enteró por casualidad de lo que había pasado, tomó el primer autobús a Ciudad de México para buscarme. Abuela Carmen, no puedo creer que papá Roberto y prima Patricia te hayan hecho eso. Mamá y papá están furiosos. Dicen que si hubieran sabido, jamás habrían permitido que pasara. Julia tiene 24 años, estudia psicología en la universidad y tiene esa honestidad fresca que no ha sido corrompida por años de convivencia familiar tóxica. Cuando le conté toda la historia, lloró conmigo, se indignó conmigo y luego me dijo algo que me llegó al alma. Abuela, tú me enseñaste que las mujeres podemos ser fuertes y independientes. Verte defender tus derechos a los 72 años me da esperanza de que yo también voy a saber hacerlo cuando sea necesario. El pastel que tengo en el centro de la mesa no es de chocolate, que era lo que a Roberto le gustaba, y yo siempre compraba para no hacer problemas. Es de 3 leches con fresas, que es mi sabor favorito desde niña, pero que nunca me atrevía a pedir porque a Patricia le parecía demasiado dulce, y a Joaquín muy anticuado. El pastel lo hizo Luz María especialmente para mí, decorado con rosas de betún rosado y una vela en forma de número 73 que reluce dorada bajo la luz del comedor. Señora Carmen, voy a pedirle que cuando sople las velas, pida un deseo para usted. No para otros, no para la familia, no para resolver problemas ajenos. Un deseo completamente suyo. Mientras encendía las velas, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en estos 12 meses. Mi patrimonio no solo se había recuperado completamente, sino que había crecido. Resulta que cuando no tienes familiares sacando dinero constantemente de tus cuentas para sus emergencias y oportunidades de inversión, el capital tiene espacio para prosperar. Con la ayuda de Esteban, había reorganizado mis finanzas de manera inteligente. Parte en inversiones conservadoras en euros y dólares, parte en acciones de empresas sólidas, una pequeña cantidad en bitcoins porque Arturo me convenció de que era importante diversificar en nuevas tecnologías, y el resto en cuentas de ahorro que me daban tranquilidad y liquidez. Ya no era solo una mujer con dinero,
Era una mujer con riqueza bien administrada y creciente. Mi patrimonio líquido había superado los 10 millones de pesos, y por primera vez en mi vida, ese dinero me pertenecía completamente a mí. Pero más importante que los números en las cuentas bancarias era la transformación personal. La Carmen de hace un año vivía para complacer a otros, para ser necesaria, para comprar amor con sacrificios y dinero. La Carmen de hoy vive para sí misma, rodeada de personas que la valoran por quien es, no por lo que puede darles. Mis días ahora están llenos de actividades que me nutren el alma. 3 veces por semana voy al taller de pintura, donde he descubierto que tengo un talento natural para los paisajes. Mis cuadros han mejorado tanto que Ana Cristina me sugirió participar en una exposición colectiva el próximo mes. Los martes y jueves tomo clases de francés en la Alianza Francesa. A los 73 años, estoy aprendiendo un idioma nuevo porque siempre quise hacerlo, y ahora tengo tiempo y recursos para dedicarle a mis propios sueños. Los sábados por la mañana, soy voluntaria en un centro de apoyo para mujeres mayores víctimas de abuso financiero. Comparto mi historia para ayudar a otras señoras que están pasando por situaciones similares a la mía. Es increíble cuántas mujeres de mi generación están siendo manipuladas y robadas por sus propias familias. Señora Carmen, usted me salvó la vida, me dijo hace una semana doña Elena, una mujer de 80 años cuyos hijos habían vaciado sus cuentas de jubilación. Si no hubiera sido por su historia, yo nunca habría tenido el valor de denunciarlos. Y los fines de semana viajo. Arturo y yo hemos desarrollado una hermosa amistad que incluye aventuras culinarias en Puebla, expediciones arqueológicas en Yucatán y escapadas culturales a San Miguel de Allende. No es un romance, pero es algo igual de valioso. Es compañía madura, respetuosa, enriquecedora. Cuando me pregunta la gente si no me siento sola, les digo la verdad. La soledad que elegí es infinitamente mejor que la compañía que me lastimaba. Prefiero cenar sola con dignidad que cenar en familia siendo tratada como un objeto. Ayer recibí una carta de Roberto. Una carta real, escrita a mano. No un mensaje de texto ni un email. En ella me pedía perdón y me informaba que él y Patricia habían perdido la casa de las Lomas. Las deudas los habían alcanzado y ahora viven en un departamento de 2 recámaras en una zona mucho más modesta. Mamá, escribía, ahora entiendo lo que se siente ser vulnerable financieramente. Entiendo el miedo de no tener control sobre tu propio dinero. Lamento profundamente haberte hecho sentir así. No espero tu perdón, pero quería que supieras que aprendí la lección más difícil de mi vida, que el dinero robado nunca trae felicidad real. No le respondí la carta, pero tampoco la tiré. La guardé como recordatorio de que a veces la vida tiene maneras misteriosas de enseñar lecciones importantes. Roberto había perdido su fortuna mala vida, pero había ganado algo más valioso: comprensión y humildad. Joaquín también se había puesto en contacto conmigo varias veces. Su trabajo en la ONG había sido genuino y había usado sus conocimientos de tecnología financiera para ayudar a crear un sistema de alerta temprana para detectar fraudes contra adultos mayores. No habíamos restablecido una relación personal, pero yo respetaba sus esfuerzos por reparar el daño que había causado. Mientras soplaba las velas de mi pastel, rodeada de personas que me querían por quien era realmente, pedí un deseo que habría sido imposible para la Carmen de hace un año. Pedí 5 años más de vida exactamente como la estoy viviendo ahora. Libre, próspera, respetada, rodeada de amor verdadero. «Feliz cumpleaños, abuela Carmen», gritó Julia mientras aplaudía. «Que cumplas muchos más, en salud y prosperidad», añadió Arturo levantando su copa de vino. «Por la mujer más valiente que conocemos», brindó Mercedes. Después de la cena, mientras mis invitados se despedían con abrazos genuinos y promesas de verse pronto, me quedé sola en mi sala ordenando los regalos que había recibido. No regalos obligatorios comprados deprisa en el último momento, sino obsequios pensados con cariño. Un libro de arte de Raúl, una bufanda tejida a mano por Esperanza, una planta exótica para mi jardín de parte de Luz María. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había recibido aquella llamada que cambió todo,
y miré alrededor de mi casa. Las paredes estaban llenas de mis propias pinturas, fotografías de mis viajes, plantas que cuidaba porque me daban placer. Ya no había fotos familiares fingiendo felicidad que nunca existió. En la mesa de centro estaba mi pasaporte, listo para el viaje que Arturo y yo habíamos planeado para el próximo mes. 15 días en España, visitando museos, comiendo en restaurantes auténticos, explorando pueblos medievales. Un viaje completamente por placer, financiado con mi propio dinero, sin tener que pedirle permiso a nadie ni justificar el gasto. Reflexioné sobre todo lo que había perdido en este año de transformación. Había perdido la ilusión de que mi familia me amaba incondicionalmente. Había perdido la costumbre de vivir para otros. Había perdido el miedo a estar sola. Había perdido la culpa de gastar dinero en mí misma. Pero también reflexioné sobre todo lo que había ganado. Había ganado respeto propio. Había ganado autonomía financiera real. Había ganado amigos genuinos. Había ganado la capacidad de disfrutar la vida sin pedirle permiso a nadie. Más importante que todo, había ganado algo que no sabía que había perdido. Me había ganado a mí misma de vuelta. Esa noche, antes de dormir, escribí en el diario que había empezado a llevar desde mi liberación. Querida Carmen del futuro, si algún día vuelves a dudar de tu valor, si algún día alguien trata de hacerte sentir que no mereces respeto, si algún día olvidas lo fuerte que puedes ser, regresa a leer estas páginas. Recuerda que a los 72 años aprendiste que nunca es tarde para salvarte a ti misma. Recuerda que elegiste la dignidad sobre la comodidad, la soledad sobre la humillación, la verdad sobre la paz falsa. Y recuerda que esa decisión te dio la vida más plena y auténtica que jamás habías vivido. Cerré el diario y apagué la luz, sonriendo en la oscuridad. Mañana sería otro día para ser exactamente quien yo quisiera ser, sin pedir perdón por ello. ¿Alguna vez has sentido que tu familia te ve más como una obligación que como una persona? ¿Conoces a alguien que esté siendo manipulado o controlado por quienes se supone que lo aman? Cuéntame en los comentarios si esta historia te parece familiar. Si este relato te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal. Necesitamos que este mensaje llegue a alguien que tal vez esté viviendo su propia versión de esta historia y necesite escuchar que nunca es tarde para reclamar su propia vida.